Bienvenidos a Cultura Virtual. Hoy continuamos con el ciclo de charlas sobre africanidad y afrodescendencia en Puerto Rico y en el Caribe, a cargo del doctor Pablo Luis Rivera. Con el profesor Rivera continuamos descubriendo por qué África es mucho más que un continente. Saludos. Estoy bien contento por lo que ha sucedido luego de ese primer encuentro que tuvimos. Yo soy el doctor Pablo Luis Rivera, soy profesor en la Facultad de Estudios Generales en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras y también pertenezco a la organización Afrolegado. Estamos aquí en los encuentros con el doctor Pablo Luis Rivera, que organiza el Instituto de Cultura Puertorriqueña, específicamente lo que se refiere a este proyecto de cultura virtual. Como saben, a raíz de la pandemia, pues se trastocó todo. Nosotros hacíamos muchos proyectos con el instituto y con muchas organizaciones y todos eran presenciales, evidentemente. Así que se dio un proceso que trastocó todo. Sin embargo, a pesar de que eso implicó un confinamiento, pues también cambió las formas de llegar a nuestro público, a nuestro querido público. Y una de las transformaciones es este tipo de proyecto que se está haciendo de manera virtual. De hecho, hablaba con muchas personas y todas coinciden en que dentro de las cosas negativas que se han dado, de las positivas, pues una de esas es que ahora cuando transmitimos llegamos a todas partes, a distintos confines del planeta. Y eso es algo positivo porque la información sigue fluyendo, llegamos a más personas, entramos en los hogares de otras que estaban bien interesadas en lograr conocer más sobre algunas informaciones que son fundamentales. Así que estamos pues muy agradecidos, muy contentos. Continuamos con la línea que comenzamos, que es esa línea de hablar del continente africano. Romper con esos mitos que nos han inculcado, que minimizan lo que es ese gran continente y sus aportaciones. Habíamos hablado en los otros encuentros, dentro de las informaciones que compartimos, sobre los imperios y los reinos africanos. A nosotros nos llama la atención que muchas veces no nos brindan o nos suplen la información necesaria para nosotros tener un entendimiento de los temas. En África han habido un sinnúmero de reinos e imperios. De hecho, uno de los datos curiosos que siempre nos llama la atención es que hay algunos de esos reinos o imperios que muchas veces ni sabemos que están en África. Uno de esos imperios, que es uno de los de mayor antigüedad, es el imperio egipcio en el norte de África. Estoy seguro que al mencionar este dato, muchas personas tienen que haber dicho, Egipto queda en África. De hecho, nos habían llamado muchas veces para proyectos donde querían hacer cosas sobre África y habían trabajado con el tema de Egipto, sin saber que Egipto estaba en África. Así que eso es un dato importante porque nos enriquece, nos trae a colación elementos importantes y nos hace razonar elementos que usualmente no nos plantean. Yo recuerdo que en las clases de humanidades se nos habla del Imperio Romano y siempre se nos plantea que es uno de los imperios más grandes del mundo. Sin embargo, cuando hablan de las grandes batallas vinculadas al Imperio Romano, se nos trae a colación el tema de las guerras púnicas. Los romanos querían
expandirse hacia el Mediterráneo. Y para eso tenían que dominar a los pueblos que estaban adyacentes a ese lugar. Y recuerdo que se nos hablaba de que los romanos tuvieron grandes batallas con los cartaginenses, sin decirnos que los cartaginenses que le dieron esas grandes batallas eran africanos. Así que no nos hablan, por ejemplo, de el reino de Luba, no nos hablan de el imperio de Ghana, y así sucesivamente. No nos dicen estos elementos, porque sería romper con la idea que nos han inculcado, que es de que los africanos y las africanas son inferiores. Y eso es algo que se ha plasmado a través de las ideas que vienen a raíz de lo que hablamos del colonialismo. Así que eso es importante. Y así como nos plantean esas ideas, hay unos elementos bien importantes. Y vamos a hablar de algunos de ellos. Y yo creo que la población africana juega un papel fundamental en la historia puertorriqueña. Sin embargo, siempre nos han inculcado que los africanos son sinónimos de esclavos. Y no nos hablan de los distintos tipos de personas africanas que han estado conviviendo a través de la historia en nuestro país. Vamos a hablar un poco sobre eso. En Puerto Rico vinieron personas libres. Sí, libres, que no pasaron por el proceso de la esclavización. Y eso es importante, porque yo recuerdo que Ricardo Alegría, el doctor Ricardo Alegría, escribió un libro sobre Juan Garrido. Y yo, ¿verdad? Estudié en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. Y don Ricardo, como se le decía cariñosamente, hablaba con mucho cariño sobre el libro que él escribió sobre Juan Garrido. Y cuando empieza a explicar quién era Juan Garrido, para muchos fue como que algo que rompía los esquemas que nos habían inculcado hasta ese momento. Un colonizador negro que vino y estuvo lidiando distintas batallas, incluso en México, al lado de otros conquistadores como Hernán Cortés. Y eso no es lo que a nosotros nos inculcaron. No nos hablaban de figuras como los hermanos Piñón, no nos hablaban, incluso recuerdo que hasta hace muy poco es que se viene a hablar del legado de Celestina Cordero, la hermana del maestro Rafael Cordero, que era maestra y que fue una de las que precisamente enseña y guía al maestro Rafael Cordero, su hermana, en el camino de la docencia. Pero eso no es algo que sea comentado en el país. Así que hablar de las personas libres sería romper con ese esquema de decirnos que todas las personas que vinieron del continente africano eran, como ellos y las personas suelen decir, esclavas. Así que eso marcó grandemente nuestras vidas y nos puso a investigar, y las aportaciones de las personas negras era increíble. Veíamos que la cantidad de personas libres muchas veces incluso sobrepasaba las personas que eran esclavizadas y que estaban en distintas funciones en el país. Así que eso nos llamó la atención. Pero si eso nos llamó la atención, más nos hizo razonar distinto el hecho de hablar de los cimarrones, las personas que eran fugitivas y que en muchos casos, en el caso de las potencias enemigas de España, al escaparse, España le daba asilo, le daba refugio, le entregaba tierras,
Y las exigencias que les pedían, les decían, entre otras, era que se tenían que hacer católicos, tenían que rendir pleitesía a la corona española, y eso pues era importante porque entonces se le otorgaban tierras. Así es que se forjan espacios como lo que actualmente hoy es Santurce, que antiguamente era San Mateo de Cangrejos. Muchas veces escapaban personas de las potencias enemigas de España y se ubicaban allí, al principio en el área de Puerta de Tierra, y luego eso se fue expandiendo a lo que es hoy Playita, donde está Llorén Torres, ¿verdad? El caserío Llorén Torres, incluso sobrepasaba el territorio hasta llegar y colindar con el barrio Sabana Bajo en Carolina. Así que era una extensión muy grande de tierra. Y estas personas eran libres antes de la abolición de la esclavitud, que en el caso de Puerto Rico, la abolición de la esclavitud se da el 22 de marzo de 1873. Y allí tenían sus prácticas, disfrutaban sus costumbres, se sentían dueños del espacio, y eso conflige con lo que por lo general nos inculcan. Así que tenemos ese tipo de situación donde hay personas libres. Incluso nosotros estamos en el área del Caribe, y de los temas que menos se hablan en el Caribe es de la revolución haitiana. A raíz de los procesos que se van dando en Europa, la Revolución Francesa, se dan unas situaciones muy particulares. Ahí tenemos, por ejemplo, que los haitianos que estaban en Francia reclamaban los mismos derechos que los ciudadanos franceses. Sin embargo, había discriminación contra ellos. Así que ellos decidieron, entre otras cosas, conspirar contra ese emporio o esa colonia que le generaba tantos ingresos a Francia, que era Haití. También había muchas ideas de, entre otras cosas, de la Ilustración. Y eso tiene que ver mucho con las situaciones que se habían dado cuando Estados Unidos, ¿verdad?, las 13 colonias, deciden separarse de Inglaterra. Y eso empieza a fluir por toda América. Y sin duda también forma parte de lo que se va dando en el proceso haitiano. Otro factor, teníamos una gran cantidad de seres humanos, cerca de un 80% de personas negras versus un 20% de personas blancas dominando a ese 80%. Y todos estos factores repercuten en que se da una gran revolución. Una revolución que dominaron las personas negras, esos líderes como Toussaint Louverture, como Dessalines, como Pétion. Y no solamente estamos desconectados de ese proceso tan importante que derrotó a esos militares que cruzaron el Atlántico para combatir contra los haitianos y las haitianas. No conocemos cómo repercutió ese proceso en Puerto Rico, donde muchas de las personas que escapaban de Haití se ubicaban en los lugares amigos más cercanos, el oriente de Cuba y el área oeste de Puerto Rico. Por eso, cuando uno va al área oeste de Puerto Rico, se encuentra con tantos apellidos que están vinculados a Francia. Y también las prácticas reciben el insumo de las prácticas culturales, ¿verdad? Reciben el insumo en gran medida de las situaciones que se van dando a raíz de
el resultado de actividades como lo que fue la revolución haitiana. Y yo creo que ese desconocimiento de lo que pasa, por ejemplo, ahí en Haití, pues no es casualidad. Ese desconocimiento responde a que nosotros, y eso que Haití está al lado de nosotros, es un pueblo negro que derrotó a una potencia europea. Si hablamos de la revolución que se dio en las 13 colonias, la gente las conoce e incluso defiende muchísimo la relación que hay con Estados Unidos para conocerla. Sin embargo, cuando nosotros estamos en Puerto Rico, reconocemos que somos caribeños. Y si somos caribeños, ¿cómo no conocemos las circunstancias más importantes que se van dando en el Caribe? Así que eso es importante, y ese cimarronaje, ese movimiento migratorio es importante, porque si se da un movimiento migratorio desde África hacia América, se conoce menos del que retorna hacia África, y no conocemos ese Caribe que es el que nos ha forjado y es el que ha hecho que tengamos nuestros elementos particulares. Puerto Rico ha vivido un proceso colonial que ha tenido una continuidad que no se ha detenido básicamente nunca. Tenemos que reconocer que primero teníamos ese proceso colonial con España, y el momento donde quizás adquirimos mayores poderes fue en el 1897 con la Carta Autonómica, ya cerca del proceso de la guerra hispanoamericana, donde hay un cambio de soberanía y entonces pasamos a manos de los Estados Unidos. Y eso trae consigo elementos muy importantes. Se discute mucho que las situaciones raciales en Estados Unidos y en Puerto Rico son distintas, pero no estamos exentos de ellas. Si nosotros miramos la realidad en Estados Unidos, nos damos cuenta que tenemos una situación donde el país se dividió por los distintos conceptos que tenían de lo que debía ser la esclavización de personas. Y eso creó muchos conflictos. De hecho, tenemos que mencionar que luego, ¿verdad?, 100 años después de esos conflictos civiles en Estados Unidos, veíamos que había todavía una segregación, que todavía habían personas que no tenían derecho al voto, personas negras, personas afroamericanas que no podían votar en ciertos estados, que no tenían los mismos privilegios. Y hoy día se volvieron a revivir esas circunstancias con las situaciones que hemos visto, donde se inculcó el que hubiese una discriminación, un abuso, y se cometieran crímenes contra las personas afrodescendientes y las personas negras en Estados Unidos. Sin embargo, tenemos que destacar que hay muchos hechos en Puerto Rico que siguen demostrando que el racismo es distinto, pero está presente en la situación social del país. Hasta los otros días las personas negras no podían entrar a los hoteles por la parte del frente. Y una de las personas que repudió esa situación fue Ruth Fernández, una figura ponceña, artista, cantante, que se fue en contra de esas ideas y repudió esta situación. Tenemos situaciones como la de Adolfina Villanueva, asesinada en su residencia en Loíza porque querían expropiarla, y ella defendió su derecho a vivir allí, pero fue asesinada por las fuerzas del Estado sin ninguna consecuencia por ese
acto tan cruel. Tenemos las situaciones que se van dando en el país constantemente, donde personas son discriminadas por ser negras o no se le dan las mismas oportunidades. Sobre eso tengo que decir que muchas veces no las entendemos porque no las vivimos. Una persona que no sufre el racismo, pues muchas veces no lo puede entender. Recuerdo un estudiante que cuando traíamos estos temas al salón de clases, me decía: profesor, pero eso que usted está diciendo no pasa en Puerto Rico. Eso realmente, ¿verdad? Usted lo dice porque es el tema de la clase, pero eso no se vive aquí. Sin embargo, yo dejé de verlo un tiempo, y cuando volví a verlo, él me dice que él era militar, por eso dejó de estudiar. En un momento interrumpió los estudios y se fue a Estados Unidos, y allí recibió el rechazo de las personas porque era puertorriqueño. Entonces, cuando regresa, pues nos indica que realmente ahora él entiende muchas cosas, porque hasta no estar allí, y él, que era rubio de ojos claros, lo consideraban meramente puertorriqueño. Y eso era algo despectivo, y recibía un gran discrimen por esa situación. Y así muchas situaciones nuestros estudiantes nos plantean cuando tocamos este tema, todas las situaciones que se dan en las escuelas. Un estudiante en una ocasión nos mencionó cómo la decana académica de la escuela le dijo que como ella tenía el pelo rizo y lo andaba con él suelto todo el tiempo, eso iba en contra de la estética del colegio. El estudiante le refutó que será su pelo natural, y ella le dijo que no, que eso lo que hacía era que afeaba la estética del colegio, ¿verdad? Les recalcó que el pelo rizo era un pelo feo. La estudiante indignada fue y se lo contó a sus papás. Eso fue un viernes. El lunes los papás fueron a la escuela y hablaron con la directora. Y la directora reconoció el error, se disculpó, trajo a la decana académica, y la decana académica nunca se disculpó. Dijo que no lo volvía a hacer, que no iba a tomar cartas en el asunto, que acataba la orden de la directora, pero nunca se disculpó. Y a la estudiante, pues, lo más que le dolió fue eso, que la persona nunca reconoció su error, lo vio como algo natural. En otra ocasión, otro estudiante hablaba de cómo le decían constantemente en la escuela que ese pelo tan feo tenía que alisárselo para que por lo menos tuviera presencia en sociedad. Y el estudiante pues decía que no, que tenía que tener su pelo al natural como es, y que tenían que aceptarlo así. Y así muchas microagresiones que son bastante dolorosas y espinosas, y que se dan porque no hay una conciencia en muchas ocasiones para erradicar esos problemas de la sociedad puertorriqueña. Y estamos en el decenio dedicado a la afrodescendencia, decretado por la UNESCO y las Naciones Unidas, y nos parece que es importante retomar este tema, tomar acciones. En la UPR, por ejemplo, se hace un congreso de afrodescendencia que trae a figuras locales e internacionales de las más destacadas del mundo, y se discuten los temas que son importantes para no solamente crear conciencia para erradicar el problema de racismo. También ha habido a través del tiempo organizaciones que se han dedicado a publicar libros, a llevar charlas, y podemos, ¿verdad?, acompañar este video con muchas de ellas para que las personas no digan
que no se ha atendido el problema. El problema se ha atendido y ha habido esfuerzos contundentes para que erradiquemos el racismo y conozcamos más el continente africano. Así que para nosotros es indispensable que se den estas discusiones. Nosotros vamos a tener otros espacios, ¿verdad?, para que tengamos estos encuentros y los vamos a aprovechar para, entre otras cosas, hablar de personas destacadas en el quehacer cultural puertorriqueño y en la sociedad. También vamos a hablar de aportaciones de los afrodescendientes, las personas de herencia africana y de África al mundo y a Puerto Rico. También vamos a hablar de un tema importante, y es que por lo general nosotros no nos damos cuenta que utilizamos vocabulario que lo que hace es dañar o atentar contra otras personas, y muchas veces lo hacemos de manera inconsciente, aunque otros lo hacen de manera consciente. Pero tenemos que erradicar ese vocabulario racista de nuestro léxico, de nuestro diario vivir. Para eso tenemos que adquirir conciencia. Así que vamos a tratar de tocar estos temas que en estos espacios lo que se provoca es la discusión y el aprendizaje, pero no vamos a poder discutir todo. Siempre se va a quedar. Pero yo creo que el principio de lo que queremos hacer es lo fundamental, y es tener más conciencia sobre nuestra herencia africana, que va más allá del color de piel, y también crear unos espacios educativos permanentes que dentro de otras situaciones provoquen que haya mayor visibilidad desde los grados menores en esos libros que nos educan y que no tienen esa presencia, y que muchas veces lo que tienen es imágenes que no aportan al quehacer cultural puertorriqueño y a la herencia africana en Puerto Rico. Como diría una gran amiga, la escritora Yolanda Arroyo Pizarro, tenemos que ennegrecer el currículum. Así que agradezco la oportunidad que nos ha brindado el Instituto de Cultura Puertorriqueña, este proyecto de cultura virtual, para poder expresarme, compartir con ustedes y tener estos encuentros. Yo soy el doctor Pablo Luis Rivera, natural del barrio San Antón de Carolina, y para mí es una hemorragia de placer compartir con ustedes estos espacios. Como siempre les digo, estamos siempre sumando desde aquí, desde la Biblioteca de Afrolegado en San Juan de Puerto Rico. Muchas gracias. Hasta la próxima. Estos interesantes encuentros con el Dr. Rivera, así como las producciones del Instituto de Cultura Puertorriqueña, están disponibles en nuestro canal en YouTube y en todas las redes sociales. Suscríbase para estar siempre conectados. Agradecemos el apoyo del National Endowment for the Arts y los invitamos a que sigan conectados a Cultura Virtual.